que es de mucho interés en este momento porque van apareciendo una serie de alternativas para manejar la diabetes, y la diabetes cada vez está más relacionado a los problemas cardiovasculares. Es por todos conocido que a nivel mundial el problema de la diabetes cada vez se va haciendo más frecuente y uno va viendo lamentablemente que esta enfermedad avanza en su prevalencia. Para el 2014 había alrededor de más de 400 millones de personas con el problema de la diabetes. Pero vean ustedes que para el año 1980 esa cifra llegaba alrededor de los 100 millones. Vean cómo en este lapso de tiempo va creciendo en forma importante el problema de la diabetes. Y esto no es ajeno a nuestra realidad. En Sudamérica, vean ustedes los estudios que lamentablemente no son tan adecuados, no son tan exactos como quisiéramos, pero son los esfuerzos que tenemos para poder tratar de sacar las prevalencias de las diferentes enfermedades y entre ellos el problema de la diabetes. La diabetes más o menos en Sudamérica está creciendo a un ritmo que puede llegar hasta un 60%. En los esfuerzos de la Sociedad Peruana de Cardiología, cuando se han hecho los estudios Tornasol, nos ha permitido conocer nuestra realidad. El estudio Tornasol 1, que se hizo en el 2005, y el Tornasol 2, que se hizo en el año 2011, y estamos en espera de que se pueda realizar en algún momento el Tornasol 3, para poder tener una visión real, no solamente sobre el problema cardiovascular, sino también a todos los factores de riesgo, y entre ellos el problema de la diabetes. Vean ustedes que en el estudio Tornasol 1 y Tornasol 2, la presencia de la diabetes a nivel nacional se incrementó de 6.6% a 8.8%. ¿Qué es más o menos lo que uno va viendo en diferentes países esta tendencia? Pues bien, en el caso de nosotros no estamos ajenos a que la diabetes también se está convirtiendo en un problema de salud. Y es un problema de salud porque vean ustedes, primero, en relación a la frecuencia, más de 400 millones de personas a nivel mundial con hipertensión, pero lo importante, la mortalidad. La mortalidad que genera es una cifra bastante preocupante. Y cuando uno analiza la mortalidad del problema de la diabetes, vean ustedes que más del 80% de las muertes que se producen por esta enfermedad suceden en países de ingresos bajos y de ingresos medios. Esto nos afecta de todos modos porque a pesar de nuestro desarrollo económico, pues nos mantenemos más o menos con países de ingresos medios, medios altos en algunos casos, pero en realidad grupos medios. Y cuando uno analiza el tipo de población que fallece, vea que esto sucede en gente menor de 70 años. Y se está viendo una tendencia que es algo mayor en el caso de la mujer comparado con la de los varones. Y lo preocupante, y por eso es que se tratan de tomar medidas de prevención, es que uno ve la mortalidad cómo se proyecta en el futuro, no muy lejano. Vean ustedes que la Organización Mundial de la Salud prevé que las muertes por diabetes se dupliquen entre el 2005 al 2030 y esto, si bien lo vemos un poco alejado, cada vez nos vamos acercando y vemos que los países no toman las conductas adecuadas para que se pueda reducir esta morbimortalidad. Pues bien, si bien vemos que la gente con diabetes lamentablemente fallece, pues ¿de qué fallecen? ¿Cuál es la principal causa de muerte en los pacientes que desarrollan diabetes? Y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas cardiovasculares. La principal causa de muerte por el cual el paciente con diabetes fallece es el problema coronario. Y en segundo lugar está el accidente cerebrovascular. Ambas entidades clínicas que se pueden prever. Estas son enfermedades que se pueden prever. Eso es lo importante. Puede suceder que uno no pueda actuar sobre algún tipo de situación, pero en este caso sí se puede hacer prevención. Y eso es lo que lamentablemente a veces las autoridades no entienden, que es incluso más económico prever una enfermedad que tratarla. Pero las conductas en relación a eso pues toma tiempo. Lo que estuvieron en la mañana conversando sobre cardio-oncología. La cardio-oncología no es tratar al paciente cuando ya está con la enfermedad, cuando ya desarrolló la insuficiencia cardíaca.
La idea es prevenir. Las unidades de cardio-oncología que se van creando tienen un objetivo, hacer prevención. Y la diabetes, así como el problema cardiovascular, el accidente cerebrovascular, lo importante, son prevenibles. Entonces, cuando uno observa las causas de muerte en pacientes diabéticos, los problemas cardiovasculares ocupan el primer lugar. Lo han ocupado hace tiempo y en los últimos trabajos también se va viendo que la principal causa de muerte sigue siendo el problema coronario. Pues bien, si bien tenemos este problema, el problema cardiovascular, y que genera esta mortalidad, vean lo que significa a esta población diabética tener este problema y no ser tratada y controlada, o que no ha podido ser prevista previamente. Y es que la expectativa de vida se acorta. La mortalidad prematura, la persona pierde años de vida cuando tiene este problema y no es atendido en forma adecuada. Entonces, si bien un diabético ya la expectativa de vida se va acortando, vean ustedes cómo en relación a tener ese paciente diabético algún problema cardiovascular, le acorta todavía la vida. Le acorta la vida en más de 12 a 14 años. Muere precozmente si es que no hubiera tenido el problema de diabetes, no hubiera tenido el problema cardiovascular añadido. Estas enfermedades acortan la expectativa de vida. Y en cardiología, si bien tenemos este estudio, que es un estudio clásico, en donde uno puede observar en la población que no es, la población que no es diabética, la posibilidad de desarrollar un primer infarto pues es bastante bajo, 4%, cuando hablamos de pacientes no diabéticos, la posibilidad de hacer un primer infarto. Pero si esa persona no diabética ya desarrolló un primer infarto, ¿cuál es la posibilidad de hacer un segundo infarto? Casi 20%. Cuando analizamos a la población diabética, ¿cuál es la posibilidad de que un paciente diabético que no tiene infarto, cuál es su posibilidad de debutar, de hacer un primer infarto? 20%. Y hacer un segundo infarto, pues nos vamos casi al 50%. Lo que se quiere y se resalta acá es esta relación en que el paciente diabético prácticamente se comporta como un no diabético y infartado. De ahí viene el concepto de tratar de relacionar que todo paciente diabético equivale a un paciente ya infartado y que tiene sus riesgos muy altos. Si bien esto es un estudio que no ha podido a veces ser reproducido en forma adecuada y con una mayor población, pero es un concepto que de todos modos ayuda y que lógicamente hay que analizar, porque esto es un estudio clínico, pero que hay que tratar de individualizar. Ahora lo que está la medicina de precisión, se trata ahora de pasar de lo que es la medicina basada en evidencias a algo más objetivo en el paciente. Pero esto es una ayuda y nos va mostrando la realidad que tiene la población diabética desde el punto de vista cardiovascular. Y cuando uno analiza esta población, ¿cuál es la tendencia en mortalidad a un año después de haber tenido un infarto? Pues el que es diabético tiene unas complicaciones más serias, su expectativa de vida cambia en relación a una población no diabética. Entonces, desde el punto de vista cardiovascular, el hecho de ser diabético, ya su pronóstico en lo que se refiere a las enfermedades cardiovasculares, que ya no es bueno, todavía empeora más porque va siendo desfavorable el tener este problema de la diabetes sobreagregada. Y vean ustedes que cuando uno analiza a través del IBUS y uno puede tratar de establecer cuánta enfermedad, cuánto del ateroma en el paciente diabético versus al no diabético, ¿habrá alguna diferencia? Y se ve pues que hay ciertas diferencias en lo que se refiere al volumen, a las características de la placa. Y en lo que se refiere a la progresión de las diferentes enfermedades cardiovasculares, uno puede comparar cómo va el paciente diabético en relación al no diabético. Entonces, las características, lamentablemente, del paciente diabético, del punto de vista de lo que se refiere al problema cardiovascular, es alto. Y eso arrastra algo que sí les preocupa a los países, a los políticos, que es la parte económica. No se preocupan a veces tanto como salud, pero sí les puede interesar la parte económica. La enfermedad cardiovascular que se puede prevenir, pues lamentablemente genera que los hogares, cuando una persona desarrolla un evento agudo coronario, genera que la economía, no solamente de la persona ni del núcleo familiar, de todo el entorno se reduce un 30%.
porque hay que apoyar el tratamiento, porque hay que hacer gastos que no están previstos, porque la gente deja de trabajar, y no deja de trabajar una persona, deja de trabajar varias personas relacionadas a él. La economía por estas enfermedades marcadamente se ve afectada. Y si los políticos no ven la parte de salud del paciente, el bienestar del paciente, pues siquiera que vean la parte económica, que de todos modos les va a afectar. Pues bien, esta diabetes, cuando el paciente es diabético, pues está afectando al corazón. ¿Y por qué genera tanto problema a nivel cardiovascular? Y eso está relacionado a que el paciente diabético desarrolla una serie de factores de riesgo. Este concepto de factores de riesgo que empezó gracias al estudio del Framingham, que fue un estudio planeado a 20 años y que ahora tiene más de 50 años y se sigue investigando, y la información que da el Framingham es muy importante porque nos estableció los llamados factores de riesgo que en el caso del paciente con diabetes tipo 2 sobre todo, pues se caracteriza por tener un problema de dislipidemia, un problema en la hipertensión, un problema de obesidad, características y factores de riesgo que son muy importantes, pero es trascendente entender el concepto de factor de riesgo. Este edificio, el edificio que de Estados Unidos, de Nueva York, el Empire State, era uno de los edificios más altos que existía en aquel momento, y vean ustedes cómo se construía, cómo estaban los trabajadores. Si ustedes ven, para el año 30 prácticamente no tenían ningún tipo de seguridad. Nadie hablaba de esa situación. Así se construyó el edificio. Prácticamente tenían todos los riesgos de sufrir accidentes y fallecer. Ahora no, ahora sí se habla y se tiene la seguridad de que cualquier trabajador lo necesita, y eso es lo adecuado. Pues bien, este aporte de lo que es el factor de riesgo es precisamente del estudio del Framingham. El profesor Canel fue uno de los investigadores más importantes, y después Castelli, que permitió establecer que ciertas características, ciertos estilos de vida pueden propiciar que aparezcan determinadas enfermedades, en este caso la enfermedad cardiovascular. Pero para poder evaluar, para poder establecer el riesgo de un paciente, que hay diferentes tablas, lo más probable, que casi nadie lo hace. Cuando uno ve a un paciente, pues viene por la presión, y nuestro objetivo quizás es la cifra, pero no establecen el riesgo cardiovascular, y es que cada vez nuestra visión es más objetiva. El paciente viene por un problema y me direcciono en el corto tiempo que yo tengo, pues solamente al problema que me está diciendo. Estoy con la presión en 16/10, ese es mi objetivo, y pierdo la objetividad. Lamentablemente la medicina está yendo hacia eso, y eso es un error. Y si nosotros queremos hablar de riesgo cardiovascular, tenemos que mantener una visión global. Si nosotros vemos a este joven con esa dama, uno plantearía, ¿ese joven está en algún riesgo? Pues si yo miro nada más esa imagen, diría que, bueno, probablemente no hay ningún riesgo, pero si empiezo a ver toda la imagen real, me voy dando cuenta que probablemente este señor es el esposo de la señora, van a ver las zapatillas, y lo más preocupante, vean ustedes todo el arsenal que tiene ahí. Lógicamente ese joven está en alto riesgo, altísimo riesgo. ¿Pero por qué me he dado cuenta que está en alto riesgo? Porque veo la totalidad. Pero si solamente voy a ver al paciente, que nos estamos volviendo por los tiempos que nos dan, en que solamente tengo que ver la cifra del colesterol, tengo que ver la cifra de la presión, estamos haciendo una medicina que no es la más adecuada. Y en estratificación de riesgo, que no es extenso, hacer una estratificación de riesgo con el score que quieran, no toma más de 1 o 2 minutos en realidad, no es mucho. Tenemos la idea de que probablemente nos va a tomar más tiempo, pero si ustedes ven los scores, que no son los más adecuados, no son los más exactos para nuestra realidad, pero son los scores que tenemos y que podemos utilizar para comparar cómo estaba el paciente en un determinado momento y cómo, haciendo una actitud terapéutica, podemos llevarlo a otra situación. Entonces, establecer el riesgo en nuestros pacientes sí es muy importante. Y entonces, el paciente con diabetes tiende a desarrollar arteriosclerosis, sí, por diversos motivos en relación a los llamados factores de riesgo, a los problemas que tienen que ver con los lípidos, a los problemas que tienen que ver con la presión. Presión alta es un factor de riesgo muy, pero muy importante. Y los lípidos es algo que caracteriza al paciente diabético. El diabético se caracteriza por tener un perfil lipídico bastante interesante. A veces no necesariamente el LDL va a tender a estar elevado, pero el LDL tiene otras características en el paciente diabético.
Lo que sí se va a encontrar en el diabético es, francamente, los triglicéridos elevados. O sea, es lo que se denomina la dislipidemia aterogénica, donde vamos a tener en un primer momento triglicéridos incrementados, que esa es una realidad desde México hacia el sur. Nosotros no podemos estar pensando solamente en colesterol, que si bien es un problema en los países nórdicos, a nosotros nos afecta, pero no en la misma magnitud de lo que significa triglicéridos. La costumbre de nosotros, de harinas, de consumir carbohidratos, es mayor, y por eso que desde México hacia el sur más tenemos problemas a base de triglicéridos que a problemas de colesterol. Y conforme el triglicérido se eleva, el LDL se vuelve más pequeño y denso y tiende a disminuir el HDL, que es el protector. Conforme las cifras de triglicéridos se incrementan, pasa a ser un factor de riesgo, sobre todo en la población femenina. Y el LDL, dentro de las características, las de diversas lipoproteínas, hay un LDL característico de los pacientes que tienen triglicéridos altos, muy característico del diabético, el LDL pequeño y denso. El solo hecho de ser pequeño le permite más fácil entrar a través de la pared arterial y depositarse en el subendotelio. Conforme las cifras de triglicéridos pasan por encima de 150, es que vamos a tener el problema de que el LDL se va volviendo pequeño y denso. Y tener un LDL pequeño y denso es más peligroso que tener cifras solamente elevadas de LDL. El LDL pequeño y denso es más aterogénico. Entonces, los pacientes que tienen diabetes, que cursan con triglicéridos elevados, la tendencia es precisamente a un LDL más aterogénico. Y por otro lado, el protector, el HDL, que viene a ser un elemento importante. Cuando los triglicéridos se elevan, lo que vamos a tener es que cada vez se forma menos HDL protector y cada vez se destruye más el HDL. Y eso es lo que condiciona de que las personas con un HDL bajo estén desprotegidos del problema cardiovascular. Pero en realidad, si nosotros hablamos solamente de HDL bajo y triglicéridos elevados, por debajo de este iceberg hay una serie de otros factores que no podemos analizar por una serie de situaciones. Cada vez nosotros lo que vamos a ver, y esa es la epidemia del mundo actual, más obesidad, más síndrome metabólico, más diabetes, que va a condicionar un trastorno lipídico que nos va a llevar a más enfermedades cardiovasculares. Entonces, el síndrome metabólico que caracteriza al paciente diabético, pues a nivel latinoamericano, este es el estudio Carmela, en donde el Perú participó y en donde pudimos ver la presencia de los triglicéridos elevados en la población peruana y en los de la región. En el caso del estudio Tornasol, si bien hablábamos de que las cifras de colesterol también es un problema, 13% de hipercolesterolemia, pero vean ustedes la cifra de triglicéridos altos. Casi llega al 50% de triglicéridos altos. Esa es la situación que nosotros vemos en nuestra población. Y de la hipertensión, pues la tendencia es que cada vez tenemos población más hipertensa, ya estamos casi en 28% de población hipertensa, lo cual significa que en el Perú más o menos nosotros tenemos alrededor de 5 millones de personas hipertensas. Y más bien, este paciente que tiene estas características también va a tener otras características que se van añadiendo. El estilo de vida, la alimentación, la tendencia del sobrepeso y de la obesidad, que estos son los estudios en relación al tornasol, pero que son parecidos también a los que da el Instituto Nacional de Estadística. Más o menos estamos bordeando las mismas referencias en relación a este problema serio. La obesidad es un problema frecuente, el sobrepeso también, y que lamentablemente cada vez hacemos menos actividad física por diversas situaciones. Esta realidad se ha estudiado en el estudio Interheart y en este estudio también tiene el brazo latinoamericano, en donde el primer factor que predomina es la relación cintura-cadera. El problema de la obesidad es un problema muy importante para nuestras latitudes. Y corregir estos factores sí es muy importante, porque definitivamente eso va a alterar la expectativa de vida. Y cada vez que uno empieza a reducir las cifras de la hemoglobina glicosilada, vamos viendo de que hay un beneficio en el paciente, y si no logramos esas metas, pues el paciente cada vez se va a complicar. Ante esa situación, hay diversos estudios clínicos con diversas drogas que han tratado de demostrar el beneficio que se puede hacer, no solamente en controlar la glucosa. El objetivo no es solamente controlar la glucosa, hay que disminuir morbimortalidad, y la morbimortalidad se refiere a problemas cardiovasculares. Una droga muy clásica, que es la metformina,
una droga muy conocida, la metformina, pues es una droga muy antigua, pero es muy buena porque sigue controlando diversos factores y hay algo que sí ha logrado demostrar, y lo que ha demostrado es en relación a enfermedades cardiovasculares, incluido el problema coronario, incluido el problema del infarto. Es claro ver cómo esta droga tan antigua pero tan buena logra reducir los problemas cardiovasculares, entre ellos el problema del infarto, que a veces no lo reducen las drogas. Hay diversas explicaciones cómo la metformina puede generar esta reducción de la mortalidad y que lo ha convertido a una de las drogas, pues prácticamente la piedra angular del tratamiento de un paciente diabético prácticamente. Han ido apareciendo nuevas familias y entre ellos tenemos las drogas que están actuando a nivel del tubo contorneo proximal del nefrón, en donde bloqueando lo que viene a ser los canales que están relacionados precisamente con el transporte de la glucosa, lo que hacen es precisamente evitar que el organismo reabsorba la glucosa y que más bien lo elimine a través de la orina. Esto va a generar lógicamente una glucosuria y eso va a arrastrar también agua y va a tener todo un efecto sobre el aparato cardiovascular, porque lo que va a hacer es generar una disminución de la volemia. Entonces ya aparecieron, hay prácticamente 3 drogas, pero que están cada vez con mayor interés de hacer investigación y demostrar si realmente estas drogas que están actuando en relación a estos canales, a la absorción que tiene la glucosa a nivel del tubo contorneo proximal, puede realmente dar beneficio a nivel cardiovascular. Y hay pues este estudio que se utilizó, en este caso, la empagliflozina, que es una de las drogas que inicialmente se empezaron a utilizar, solamente son 3 las que han podido ser utilizadas. Y bueno, este es el estudio del EMPAREX. Este estudio del EMPAREX es sencillamente un estudio con una población de más de 7.000 pacientes y en donde sí logró demostrar la reducción de la enfermedad cardiovascular. Entonces, si bien este es un estudio en donde eran en población diabética y con mucho o un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, valía la pena darle este nuevo fármaco, había un beneficio y entonces se hizo este estudio, que es un estudio bastante interesante, sostenible desde el punto de vista de la evidencia que da. Pues bien, este estudio que se aplicó era una población más o menos de promedio de 60 años, en donde pues el grupo masculino es lo que predominaba, y en donde los resultados lo que fue mostrando es que este es uno de los estudios que ha demostrado que con las nuevas drogas se puede reducir el problema cardiovascular. El problema cardiovascular en general no logró sí disminuir las tasas de infarto, de accidente cerebrovascular, pero cuando uno habla de enfermedad cardiovascular, pues la alternativa de esta droga, y esto es un estudio que tiene más o menos ya 3 años de haber sido publicado, pero la evidencia que va dando es que es bastante sólido en relación a que reduce el problema cardiovascular. Y hay algo muy importante dentro del problema cardiovascular y es la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca lo que está consiguiendo es que precisamente el paciente disminuye su hospitalización, disminuye el problema de insuficiencia cardíaca en forma científicamente demostrado. Es una alternativa, es una ayuda que van demostrando de poder reducir el problema cardiovascular. Ahora, ¿cómo lo genera? ¿Cómo es que se disminuye esta mortalidad? En realidad no hay una exactitud. Debido al efecto que hace al ser prácticamente un glucosúrico, pues al botar glucosa, bota agua, disminuye la volemia, puede bajar la presión arterial, baja la rigidez arterial, controla una serie de factores, baja de peso, ayuda al perfil lipídico. Hay una serie de explicaciones, pero no está del todo claro realmente cómo se produce la reducción de la mortalidad. Se habla de todo un efecto antiinflamatorio sobre la parte del corazón, lo cual es bastante interesante. Se habla de que esto no funciona como un diurético de asa que sencillamente va a movilizar el intravascular, sino más bien se habla de un efecto sobre el intersticio. Se habla de la presencia de determinados estimulantes de ATPs. Esta droga pues da cierto grado de cetoacidosis que en cierto modo puede generar problemas, pero las cetonas permite más bien al corazón tratar de funcionar en forma más adecuada. Son hipótesis que tratan de explicar por qué se puede producir esta reducción de la mortalidad.
Hay otra droga que salió y que fue parte de un estudio, que es el estudio Canvas, en donde también se trató de demostrar, pero lamentablemente no alcanzó la misma significancia, los mismos resultados que se obtuvieron en el estudio previo. Estos son esfuerzos que se tratan no solamente de bajar la glucosa, tratar de normalizar la glucosa, sino sobre todo de reducir el problema cardiovascular. Y en realidad un mensaje muy claro es lo que en algún momento se decía: la diabetes se inicia con un exceso de grasas, y de un exceso de grasas los diabéticos en este momento están muriendo. Bueno, espero no haberlos confundido. Muchas gracias.